Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a explicar acerca del trabajo de investigación que hemos estado realizando. El título de trabajo de investigación son los factores que influyen en las exportaciones de cobre en el Perú durante el periodo de 2010 a 2019. Los integrantes del grupo son Ojeda Paniagua Leonidas, Tambini Aquino Valeria y Vázquez Robles Rudianchi. Para hacerles una breve descripción de la introducción, bueno, nosotros encontramos que el sector minero ha estado creciendo constantemente y esto ha hecho que países como China y Estados Unidos, que son los países que compran el cobre, y tengan una mayor demanda de este mineral importante. Asimismo, también, según algunas fuentes como el Ministerio de Ambiente, conocemos que el Perú es uno de los países que ha tenido un crecimiento y un desarrollo gracias al sector minero, ¿no? Y también es uno de los productores, uno de los productores del cobre. Por ello hemos formulado como pregunta general cuáles son los factores que influyen en las exportaciones peruanas de cobre de 2010 a 2019. Algunos de los problemas específicos que hemos encontrado es cómo influye el precio internacional en las exportaciones peruanas de cobre durante el periodo de 2010 a 2019, de la misma forma cómo influye en el tipo de cambio real multilateral y cómo influyen en el PBI de China. En la hipótesis general hemos planteado como hipótesis nula que el precio internacional, el tipo de cambio del PBI de China no influyen en las exportaciones de cobre durante el periodo de 2010 a 2019. En la hipótesis alternativa eh, es que el precio internacional, el tipo de cambio y el PBI de China sí influyen en las exportaciones de cobre durante el periodo de 2010 a 2019. De la misma forma, esto se ha detallado en las hipótesis específicas por cada variable. En los antecedentes, bueno, hemos encontrado antecedentes importantes como la de París del 2018, que tiene como título las exportaciones peruanas de cobre a China y su impacto en las exportaciones nacionales de cobre del periodo 2010 a 2017, que tuvo como objetivo evaluar la influencia de las exportaciones del mineral de cobre que son enviadas a China con respecto a la cantidad total de exportación del cobre peruano y también la influencia de los volúmenes de cobre exportado a China sobre los volúmenes totales de exportación del cobre. Como resultados de esta investigación fueron que el valor de las cantidades exportadas a China sí tienen una influencia en la cantidad total de exportaciones de cobre peruano, ya que si hay una desaceleración de la economía china, esto va a provocar una disminución en la demanda de este metal en el país. Izquierdo, en el 2016, el título de la investigación que realizó fue el precio y su efecto en las exportaciones peruanas de oro y cobre en el periodo 2010 a 2015. Este estudio, esta investigación buscó hallar cómo es que la variación del precio tenía un efecto en los niveles de exportación de cobre y oro. Y los resultados de esta investigación concluyeron que sí existe una relación entre las variables de precio y exportaciones de oro, la cual es de tipo directo. Sin embargo, no se pudo comprobar de que haya una verdadera relación entre los precios pertenecientes al cobre y el volumen de cobre que exporta el Perú. El tercer antecedente que resaltamos, de los cuales ya hemos citado, es el del título de Bernales de 2017. El título de la investigación fue el impacto de la volatilidad del tipo de cambio nominal sobre el valor FOB de las exportaciones de cobre en el Perú en el periodo de 1995 a 2015. El objetivo de esta investigación fue hallar el tipo de relación que existe entre las variables denominada variación de las exportaciones cupríferas y la variable volatilidad del tipo de cambio nominal. Los resultados de este fue que se concluyó que la variable volatilidad del tipo de cambio nominal sí afecta de manera inversa las exportaciones cupríferas. Bueno, en el marco teórico hemos desarrollado hemos definido las variables que vamos a trabajar, como la exportación y las variables que pensamos que influyen en las exportaciones de cobre, tales como el tipo de cambio real multilateral, el precio internacional y el Producto Bruto Interno. Bueno, aquí pueden observar en la imagen el modelo econométrico con el cual vamos a estar trabajando, donde XCU son las exportaciones de cobre,
GDPRH es el Producto Bruto Interno de China y el TCRP es el tipo de cambio real multilateral y el PINT es el precio internacional del cobre. Bien, yo procedo a explicar acerca del tema del método. Ok, siguiente. Bien, vamos a empezar con el tipo y diseño de investigación. Con respecto al trabajo, el tipo de investigación que se desarrollará es un tipo de investigación cuantitativa. Con respecto al diseño, se va a hacer uso de un trabajo con un diseño no experimental y longitudinal debido a que se están analizando series de tiempo de variables y no se va a alterar esos valores, sino que se va a analizar su comportamiento. Con respecto a la muestra, se han recogido 40 observaciones de diferentes fuentes, como es con el caso del Banco Central de Reserva del Perú y el Banco Central de China, con una frecuencia trimestral que abarcan desde enero de 2010 hasta diciembre de 2019. Esa es la muestra que se va a analizar. Con respecto a las variables, aquí podemos observar que se están analizando 4 variables en el trabajo. Primero, la variable dependiente, que vendría a ser las exportaciones de cobre, que fue extraída del Banco Central de Reserva del Perú. Con respecto a las variables independientes, tenemos el precio internacional del cobre, que también fue extraído del BCRP. También el tipo de cambio real multilateral, que también fue extraído del BCRP. Y por último, el PBI de China. Este fue extraído del Banco Central de China. Como ya se mencionó antes, todas esas variables, sus datos tienen frecuencia trimestral. Siguiente. Bien, ahora continuando con instrumentos de investigación. Los instrumentos que se van a hacer uso especialmente es el IBIUS 11. Ese es el software estadístico con el que se hace un análisis econométrico acerca de todas las series de las variables que se han recolectado, donde se van a hacer los diferentes análisis que sirvan para lograr responder las preguntas del problema de investigación. Con respecto a los procedimientos de recolección de datos, para encontrar esa muestra, se ha procedido a buscar diferentes fuentes oficiales, verídicas y confiables, como es el caso del Banco Central de Reserva del Perú y el Banco Central de China. Una vez encontrados esos datos, se ha procedido a descargarlos en el software Excel y posteriormente importados al software estadístico IBIUS 11 para su posterior análisis, que se detallará más adelante en la parte de resultados. Para la parte de resultados, hemos seguido un plan de análisis, que en este caso comprende primero con la investigación sobre todos los temas referidos al tema de investigación que estamos estudiando, como son los factores. Hemos revisado antecedentes, ítems presentados con anterioridad y toda teoría que nos pueda servir para responder a las preguntas. Después se procedió a recolectar datos de todas las variables seleccionadas. En este caso, como ya se mencionó, se han extraído datos del Banco Central de Reserva del Perú y del Banco Central de China. Posteriormente, se procedió a eh, descargarlos en Excel y a pasarlos al IBIUS. En el IBIUS se realizaron las siguientes análisis. En este caso, se verificó el estado de las series sin desestacionalizar mediante el análisis de estos estadísticos descriptivos, como son la varianza, la covarianza y la matriz de correlaciones. Después, algo similar se hizo con las series ya desestacionalizadas. Se analizó los mismos estadísticos, tratando de corregir algunos problemas estadísticos que no permitan hacer una correcta evaluación. Después, lo mismo pasó con las series en logaritmos, donde se analizaron los mismos estadísticos. Después se pasó a evaluar la estacionalidad de las series mediante el test de Dickey-Füller. Esto con el objetivo de lograr determinar si las variables son estacionarias o no y poder corregir ese problema para que el análisis sea más fácil. Ok, el siguiente, por favor.
Bien, después del test de Dickey-Fuller se procedió a calcular el test de causalidad de Granger. Esto con el objetivo de determinar si es que había una dirección de unidireccionalidad o bidireccionalidad entre las variables. Después de eso se pasó a analizar el test de cointegración de Engle-Granger. Esto para determinar si es que podría existir una cointegración lineal entre algunas de las variables. Posteriormente se pasó a analizar el modelo VAR, donde se evaluaron rezagos, otra vez se analizó también el test de cointegración de Johansen, y una vez analizado todos los aspectos estadísticos del modelo VAR, se determinó que se aplicaría el modelo BEC que era necesario. Así que al final se estimó un modelo BEC para corregir la cointegración de las variables, y con este modelo, y a este modelo también se aplicaron algunas pruebas estadísticas para que se valide que es útil para poder resolver el problema. Se determinó al final que este modelo es semiestable y que es válido, y este modelo es el que va a ayudar al final a responder las preguntas del problema de la investigación. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación vamos a resaltar el tema de los resultados. Siguiente, por favor. Como pueden observar en pantalla, es la función econométrica de esta presente investigación, en la cual tienen nombres cortos como han sido denotados para el software EBIUS 11, de la cual también se van a presentar a lo largo de los resultados en las respectivas tablas. Siguiente. Bueno, ante una evaluación de los resultados, antes de llegar a logaritmos, se ha tenido resultados sin ser estacionalizados, ¿no? En la cual, ya sea en los estadísticos descriptivos, en la matriz de covarianza, en la matriz de correlaciones y en el test de normalidad, se han presentado los siguientes resultados, en la cual denota que las exportaciones del cobre y el PBI de China tenían una desviación muy alta, que era una diferencia la cual no la tenían el tipo de cambio real multilateral ni el precio internacional del cobre. Además, respecto a la curtosis, era platicúrtica, es decir, las datas se encontraban muy dispersas. Y en cuanto a las exportaciones de cobre y el PBI de China, tenían mucha mayor relación que la que habían con las otras dos variables en mención. Y ante las correlaciones se obtuvo información de que no había sospecha de multicolonialidad, y respecto al test de normalidad, que también fue evaluada, todas tenían presencia de normalidad. Así que se pasó a desestacionalizar, que en este caso eran las exportaciones de cobre y el PBI de China, ya que tenían un comportamiento estacional. Es así como se explica, o se aplica, mejor dicho, logaritmos, y es por la cual se muestra en pantalla los estadísticos descriptivos, de las cuales, según lo antes explicado, ha tenido nuevos resultados y hay algunas que han quedado todavía presentes. Para los nuevos resultados, se ha tenido que todas las asimetrías de las variables son negativas en excepción o a excepción de la variable de exportaciones de cobre. Y mediante este método de logaritmos se pudo lograr modificar la varianza de las varianzas a unos bajos niveles, pero a todas las variables. Y lo que se sigue manteniendo es que todas presentan distribución normal, presentan curtosis platicúrtica y no hay problema de multicolonialidad. Así que, siguiente, se pasó a hacer la estacionalidad de las series mediante Dickey-Fuller. Para esto fue aplicado a todas las variables. Como se muestra en pantalla, en este caso es acerca de las exportaciones de cobre, que se muestran dos tablas, en la primera que es el test a nivel y en la segunda la serie en primera diferencia. En la primera se observa que el valor statistic es positivo, lo cual es incoherente ya que debería ser negativo, y también que la probabilidad es mayor al 5%, y así que se concluye que no es estacionaria a nivel. Por eso es que se pasa a la tabla de la serie en primera diferencia,
que en su primer statistic sale negativo 7.0697, lo cual sí es valor a sus valores críticos, y la probabilidad es 0, que es menor al 5%. Entonces se acepta que es estacionaria en primera diferencia, o como también dicho, integrada en orden 1. Siguiente. Ya. Para lo siguiente es logaritmo, pero para el PBI de China. En este caso se puede observar que solo hay una tabla, porque solo se pudo cumplir con la serie a nivel, dado que su statistic es negativo 40618, siendo mayor a sus valores críticos. La probabilidad es menor al 5%, así que se acepta que la serie sí es estacionaria, que también podría decirse como integrada de orden 0. Siguiente, por favor. Ya, para el tipo de cambio real multilateral, se observan nuevamente dos tablas. El valor statistic es negativo, no es mayor a los valores críticos, la probabilidad es mayor al 5% y por lo tanto se concluye que la serie no es estacionaria a nivel, así que se hace la serie en primera diferencia, en la que su valor statistic es mayor a sus valores críticos, su probabilidad es menor al 5%. Entonces se rechazó la hipótesis nula y se afirma que el tipo de cambio real multilateral es estacionaria por primera diferencia o también integrada en orden 1. Siguiente, por favor. Ya, para el precio internacional, nuevamente se han hecho dos tablas. Su statistic es menor a los valores críticos y su probabilidad es mayor al 5%. Por ello se descarta la posibilidad de que sea una serie estacionaria. Así que se aplicó el test de la serie en primera diferencia, en la que su estadística es negativo 5.5236, pero es mayor a sus valores críticos. Y la probabilidad es menor al 5%, así que se determinó que la serie es estacionaria en primera diferencia. Siguiente. Ahora pasamos a la causalidad de Granger, de la cual, como se observa en la tabla, se ha obtenido en sus resultados rezagos óptimos, de las cuales existe una causalidad bidireccional entre las variables de PBI de China y el precio internacional con las exportaciones de cobre, ya que la probabilidad del estadístico es superior al 5%. Entonces, asimismo también hay otra causalidad bidireccional donde ambas variables, tanto el PBI de China como las exportaciones de cobre, se causan entre sí. Otra causalidad bidireccional que se identificó fue la del precio internacional de cobre y la de exportaciones de cobre. Ya con ello se pudo determinar si se elaborara un VAR o un BEC. Siguiente, por favor. Un análisis del VAR se concluyó que habían dos vectores cointegrados, así que se pasó a realizar el modelo BEC. Como se puede observar en pantalla, está la ecuación de largo plazo, que según el vector de cointegración nos muestra que que hay un aumento del 1% del PBI de China, que provoca que las exportaciones del cobre crezcan en un 0.976960. La variable será significativa a largo plazo. Siguiente. Ya, en la ecuación de corto plazo, la relación de las exportaciones de cobre con el tipo de cambio real multilateral es inversamente proporcional, porque ante una elevación del 1% o una depreciación del tipo de cambio, las exportaciones caerán en un 2.515362 y es significativo. Y respecto al precio internacional con las exportaciones de cobre, sí existe una relación directa porque ante una elevación del 1%, las exportaciones crecen en un 0.357117, pero no es significativa. Al introducir las variables DAMI, mostraron data de que en el 2014 hubo hechos en el cuarto trimestre, en el 2015 en el primer trimestre y en el 2017 en el segundo trimestre, ¿no? Y es por eso estos resultados. Siguiente. A continuación se puede ver el círculo unitario,
que en la cual se puede observar que solo hay una raíz unitaria y esta se ubica casi fuera del círculo unitario y por eso se concluye que el modelo es semiestable, el modelo Beck. Siguiente. Ya, para el test de causalidad de Granger se han analizado dos variables, como se puede observar las exportaciones de cobre y el PBI de China, en el cual se encuentra que sigue habiendo causalidad de Granger, puesto que la probabilidad es menor al 5%. Siguiente, por favor. Para el test de normalidad tenemos que el comportamiento sigue siendo normal. Siguiente, por favor. Para el test de heterocedasticidad, la probabilidad es mayor al 5%, entonces se acepta la nula. Además, la hipótesis nula. Además, observamos la matriz de varianza y covarianza del sistema, que es homocedástica. Siguiente, por favor. Para el test de autocorrelación, también aplicada en el modelo Beck, la hipótesis nos dice que no existe una correlación y dado que todas las probabilidades mostradas son mayores al 5%, se acepta la hipótesis alternativa de que sí existe correlación en el modelo. Siguiente. Doy pase a mi compañera. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la discusión. Recordemos que el objetivo de nuestra investigación fue identificar si el PBI de China, eh, el tipo de cambio multilateral y el precio internacional influyen en las exportaciones de cobre durante el 2010 a 2019. Encontramos datos importantes. Eh, el primero fue que existe un crecimiento del 1% en el PBI de China. ¿Eso qué quiere decir? Que las exportaciones de cobre crecerán en un 0.9769%. Por ello decimos que existe una relación directa en ambas variables. Como ya les decía, ¿no? Si hay un crecimiento del PBI de China, las exportaciones también van a crecer. Por eso, frente a ello, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, la cual menciona que el PBI de China influye de manera directa en las exportaciones peruanas de cobre. Además, hemos corroborado estos resultados con Paredes 2018 que ya habíamos mencionado anteriormente, en el cual él tuvo como conclusión que el valor de las cantidades exportadas a China sí tienen una influencia en la cantidad total de exportación de cobre peruano. La siguiente relación importante que hemos encontrado fue que el tipo de cambio tiene una relación inversamente proporcional con las exportaciones de cobre, porque si existe un incremento del 1% o una depreciación del tipo de cambio, las exportaciones de cobre van a caer en menos 2.51%, ¿no? Por lo tanto, hemos rechazado la hipótesis nula y hemos aceptado la hipótesis alternativa, el cual nos menciona que el tipo de cambio real multilateral sí influye de manera inversa en las exportaciones peruanas. La tercera relación que hemos encontrado es una relación directa, donde si existe un aumento del 1% del precio internacional, pues las exportaciones de cobre van a crecer en un 0.35%. Además, y esto dado por el modelo de vectores que se ha explicado anteriormente. Por ello también hemos rechazado la hipótesis nula y hemos aceptado la hipótesis alternativa, la cual nos menciona que el precio internacional influye de manera directa a las exportaciones de cobre, ¿no? Este resultado también lo hemos contrastado con Fuentes y García de 2016, donde ellos determinaron que los efectos del precio del cobre en la economía chilena se duplica cuando la economía abarca el sector minero. Le doy paso a mi compañero Leonidas para que pueda explicar la parte de resultados. Bien, De conclusiones. bien. Ahora yo voy a explicar un poco de conclusiones. Al final, habiendo analizado estos resultados que han salido con el análisis econométrico de las series de las variables, concluimos que
hemos encontrado que casi todas las variables son estacionarias en primera diferencia, a excepción del PBI de China, lo cual es estacionaria a nivel. Además, se estimó que es necesario el uso de un modelo BEC para corregir la integración de las variables. A partir de ahí es donde hemos encontrado la respuesta prácticamente a los problemas planteados en la investigación. Se puede ver que en ese modelo BEC hemos encontrado dos tipos de relaciones entre las variables. La primera es en el largo plazo, en la cual se ve que las exportaciones de cobre guardan relación solamente con el PBI. Y esta es una relación directa. Mientras que por otro lado, en el corto plazo, las exportaciones de cobre, las variables dependientes, sí guardan relación directa con todas las variables. Con el PBI, de manera directa también, esta vez aplicando rezagos, hay una relación directa también con el tipo de cambio. No, es una relación inversa con el tipo de cambio real y una relación directa con el precio internacional del cobre. Además de eso, se detectó que esas no son las únicas variables que afectan a las exportaciones de cobre. Se detectó también que existen tres variables Dumi que representan tres anomalías en las series que ocurrieron durante el transcurso de la serie. Siguiente, por favor. Ok, ya para finalizar el trabajo, aquí tenemos las recomendaciones. Primeramente, se ha visto claramente que como es una de las variables que afectan a las exportaciones, eh, la economía china es muy importante para el mercado peruano, especialmente para las exportaciones de cobre, ya que es nuestro mayor comprador. Así que se recomendaría que el Estado procure mantener buenas relaciones con la República de China, porque es un importante socio que nos puede brindar muchas oportunidades comerciales. Además de ello, se ha visto que claramente la minería representa la mayor parte de las exportaciones. Esto es bueno porque significa que tenemos un recurso que podemos explotar, una bendición de la naturaleza que nos proporciona riqueza, pero esto no es sostenible en el largo plazo. Es necesario que el país sea competitivo en otras áreas porque los minerales no van a durar para siempre. Así que se recomendaría al Estado que procure incentivar otras industrias para que en el futuro suplan los ingresos que nos proporciona actualmente la minería para hacer que el crecimiento económico sea sostenible. Además de ello, ese trabajo eh, consideramos que puede eh, servir para futuras investigaciones. Además de ello, hemos visto que en el trabajo, si bien sí hemos aplicado todos los análisis que hemos encontrado, se recomendaría para una investigación mucho más amplia, mucho más completa. Se puede decir, se podría buscar ampliar el número de variables y ampliar también el número de muestra, el tiempo en el que se está analizando las variables. Yo creo que con eso sería un análisis mucho más completo y verídico. Eso sería todo con respecto a las recomendaciones y con esto damos por finalizado la exposición de nuestro grupo sobre nuestro trabajo de seminario de investigación. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal, chicas?